Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Salud en todas las políticas. Vamos a ocuparnos hoy de un tema que es muy importante, fundamental, precisamente para nuestro equilibrio psicofísico y tiene que ver con la salud alimentaria, con los desórdenes alimentarios en realidad, sabiendo que los datos son bastante preocupantes porque hay estudios de la Sociedad Argentina de Pediatría que establece que 3 de cada 10 mujeres jóvenes en algún momento de su vida atraviesan algún tipo de trastorno, patología, dificultad con el tema de los alimentos, alguna forma de lo que se denomina trastornos alimentarios. Esto, sin embargo, no distingue géneros, no distingue edades, no distingue tampoco situaciones sociales, tiene diversas razones. Vamos a tratar de entender un contexto que es bastante complejo. Vamos a tratar de ver la forma en que se puede detectar o prevenir a tiempo y sobre todo acompañar a salir de esa situación porque suelen ser realmente muy traumáticas para las personas que la padecen y no siempre la familia puede darse cuenta o las personas cercanas pueden darse cuenta y saben cuál es el camino correcto para ayudarlos a quienes estén atravesando esta situación respecto de los alimentos y de alguna forma de trastorno a la hora de vincularse con ellos. Este es el tema central del día de hoy. Vamos a hablar con un especialista y nos vamos a sorprender con muchos datos y aprender un montón de cosas que son muy importantes. Bueno, pero antes, como lo hacemos habitualmente, vamos a comenzar con el lado B, con nuestro colega y el doctor también, médico clínico, cabecera de este programa, Gabriel Barbagalo. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. ¿Cómo te va, Milva? Bien, muy bien. La verdad que acá atento a nuestro programa y hoy con un tema muy particular y que tiene que ver también con nuestros invitados, relacionada con nuestra invitada relacionada a la alimentación. El título que le puse fue Un mundo invisible, para hablar de este mundo microscópico, de los gérmenes y de los microorganismos, y a colación de ello vamos a hablar un poco del doctor Luis Pasteur. Luis Pasteur no era médico, así todo está considerado uno de los padres de la medicina. Fue un pésimo alumno, como ocurrió con grandes genios como Einstein también, pero que se doctoró allá por 1847 en ciencias, un hombre que formó su familia, que tuvo 5 hijos, y fíjate las paradojas de la vida, que 3 de sus hijos fallecieron de una enfermedad infecciosa, ¿no? Mm. Mirá vos lo dramático de una persona que dedicó toda su vida a visualizar un mundo a través de un microscopio lleno de gérmenes, ¿no? Sí. Él en sus grandes descubrimientos, refutó la teoría de la generación espontánea. Hasta ese momento se pensaba que en un ambiente determinado los gérmenes se generaban espontáneamente y él fue el que descubrió que las contaminaciones a través del aire, a través de contactos con otros ambientes, provocaba que se colonice por gérmenes y eso generara en algunos casos infecciones, en otro caso la putrefacción de algunos alimentos. Entre sus grandes descubrimientos está el hecho, esto es complicado explicarlo, pero fíjate, para mediados del siglo XIX explicar lo que era la isomería óptica, esto quiere decir que una molécula que se sintetizaba, que era igual en composición a una que era natural, no actuaban de la misma manera porque tenían diferente conducta ante la luz. Es como mis dos manos que parecen iguales, pero realmente son la imagen en espejo una de la otra. Eso lo Ujú. descubrió Pasteur en el siglo XIX. Luego descubrió la pasteurización, y esto es que aquellos alimentos, el vino, él lo hizo con el vino y hoy se hace con todos los lácteos, puestos a alta temperatura y luego descendiéndola, mata a los gérmenes patógenos y eso hizo que los alimentos puedan ser seguros, que sigue hasta la actualidad. La teoría germinal, como te decía, la teoría germinal, esto de que eh, los, el material orgánico pueda ser contaminado y de esa manera evitar, digamos, que pueda ser contaminado para que no entre en contacto, hizo y revolucionó todo lo que es la antisepsia de los quirófanos, la antisepsia del material médico, y otro gran campo de él fue la vacunación. Él, tomando la vacuna de Jenner antivariólica, pudo investigar y vio que los distintos cultivos de gérmenes iban atenuando su virulencia y así descubrió, entre otras, la vacuna antirrábica. Fíjate, como te decía, él revolucionó tanto la química biológica, con la isomería óptica, como te decía antes, la alimentación segura con la pasteurización, la limpieza de los quirófanos, la vacunación a gérmenes atenuados. Él rompía, rompió con esa dicotomía entre fe y ciencia. Él tiene una frase, era muy creyente, él tenía una frase que decía que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero grandes cantidades de ciencia a la larga te acercan definitivamente a Dios.
siempre estuvo en esas disyuntivas entre fe y razón, entre la idea y los sentidos, el de la genética y el medio ambiente, y el de la gente y el terreno, donde qué era más importante, si el germen con su virulencia o el terreno predisponente que lo hacía más susceptible a las infecciones. Fue un gran estudioso de la acción de los gérmenes, de este mundo invisible que nos rodea. Y fíjate, Henry Mondor, un gran científico, dijo de Pasteur que sin ser médico ni cirujano, fue una de las personas que más hizo, tanto por la medicina como por la cirugía. En el mes de diciembre recordamos a Louis Pasteur, uno de los padres de la medicina, que explicó de los grandes secretos de lo que era este mundo invisible y que realmente nos dejó su legado, Milva. No sabía lo de la pasteurización. Me quedé con ese dato, no lo sabía. No lo sabía. Bien. Gracias, Gaby, siempre por traernos información adicional, cosas que de verdad a veces no conocemos en profundidad y que con tu lado B podemos navegar y adentrarnos en temas que no son los cotidianos. Gracias, como siempre. Nos vemos, Miro, un beso. Un beso grande, hasta luego. El doctor Gabriel Barbagalo, con su lado B y su columna, siempre con temas muy, muy interesantes. Te hablaba de que íbamos hoy a entrar en temas vinculados a los trastornos alimentarios y te propongo escuchar a quien es directora y fundadora de SEDA. SEDA es el Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios y nos hablaba de cómo este tema impactó especialmente en pandemia. Mirá. Muchos se preguntarán, ¿qué ocurrió con la alimentación durante la pandemia? Hubo un crecimiento del 50% en casos de anorexia y bulimia en la etapa adolescente. Un aumento exponencial de trastornos por atracón y picoteo. Aumentó el rango etario desde niños pequeños hasta personas de edad avanzada. La pandemia, evento absolutamente traumático para la humanidad, funciona como un suceso desencadenante de estados de ansiedad y angustia, los cuales en muchos casos expresan en los trastornos de la conducta alimentaria. El virus amenaza con enfermedad y muerte. Cambia la modalidad del vínculo con los otros, apareciendo en algunos casos sentimientos de soledad y desamparo. En otros, la dinámica familiar se altera, compartiendo pequeños espacios por tiempos prolongados y generando fricción y malestar. Cuando las situaciones traumáticas y conflictivas no encuentran una vía a través de la palabra para ser expresadas, se genera un campo propicio de expresión en la conducta alimentaria. En muchos casos, haciendo un esfuerzo de sobreadaptación a las circunstancias, se tragan palabras en forma de comida y se las vomita para no pronunciarlas, como en la bulimia. O se hace silencio, cerrando la boca para no comer al mismo tiempo que se la cierra para no hablar, como en la anorexia. Las causas de estos desórdenes son psíquicas, generando deterioro en lo orgánico y expresándose en lo alimentario. Por tal motivo, el tratamiento debe ser interdisciplinario e individual, ya que las causas son únicas e irrepetibles como lo es el sujeto y su propia historia. Es importante realizar la consulta tempranamente con especialistas. Los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura. Sumamente esperanzador, ¿no? Entender que tiene cura, pero cuántas cosas se ponen en juego, ¿no? Cuántas cosas suceden, cuántas cosas no se pueden nombrar, cuántas cosas necesitan de un abordaje interdisciplinario, como bien nos explicaba la directora de SEDA. Por eso ya estamos comunicados también con la doctora Juana Poulicis, que es médica psiquiatra especializada en trastornos alimentarios y magíster en psicofarmacología. Juana, ¿cómo estás? ¿Pronuncié bien el apellido? Sí, perfecto, Milva.
Bueno, gracias Juana por estar con nosotros. Bueno, empezar por preguntándote, primero que nada, definirlo, ¿no? Hay quienes, por supuesto, lo saben qué es, hay quienes lo han padecido, pero hay personas que tal vez nunca han escuchado hablar concretamente y es siempre importante dejar en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos alimentarios. Cuando hablamos de trastornos alimentarios, no hablamos únicamente de anorexia, bulimia y trastorno por atracón, ¿sí? Hay varios otros que tal vez no son tan conocidos, ¿sí? Como por ejemplo el trastorno por evitación y restricción de la ingestión de los alimentos, el trastorno purgativo, ¿sí? O sea, hay todo, el trastorno por pica, hay todo un abanico de otros trastornos alimentarios que son importantes tener en cuenta y por supuesto que hay pacientes que no llegan a cumplir los criterios para una anorexia, para una bulimia o para un trastorno por atracón, por ejemplo, y están padeciendo de la misma manera, no solo psicológicamente, sino también a nivel clínico, ¿sí? Juana, sobre las otras formas de trastornos alimentarios que nombraste fuera de la bulimia, anorexia y atracón, que de pronto es tal vez lo que más conozcamos, ¿de qué se tratan las otras que mencionaste? Bueno, por ejemplo, una muy, muy importante es el trastorno, el TERIA, ¿sí? El trastorno por evitación y restricción de los alimentos. Es una patología que tiene como tres formas de presentarse, que puede ser una forma más desde la dificultad para exponerse a determinadas texturas, una hipersensorialidad con determinados alimentos, ¿sí? Con determinados estímulos. Una situación también puede ser traumática, por ejemplo, el miedo a atragantarse, el miedo a vomitar, ¿sí? Por haber tenido alguna situación con el vómito, con el atragantamiento y demás. Y también la posibilidad de esas personas que no les interesa la comida, ¿no? Esta cosa de la inapetencia, que siempre fueron extremadamente delgados y la comida les pasa por el costado, ¿sí? Ese sería el TERIA. Tenemos otros, digamos, trastornos que tienen nombre y apellido, ¿sí? Pero, digamos, creo que lo más importante es poder entender esto de que pueden haber conductas aisladas sin pensar en un trastorno y que cuando aparecen esas conductas aisladas ya hay que realizar la consulta, ¿sí? Porque ¿y qué tipo de conductas? ¿A qué tipo de conductas, doctora, tenemos que estar atentos para saber que estamos ante un problema o alguien cercano a nosotros lo está? Bueno, cuando, por ejemplo, se la pasa mucho tiempo en la cocina, mucho tiempo en el baño, empiezan a disminuir de peso, hay oscilaciones en el peso, subidas y bajadas, ¿sí? Empiezan las mentiras, como por ejemplo, yo ya comí en lo de mi amiga, no, ya comí mucho, ¿sí? O, por ejemplo, empieza a desaparecer comida en el caso del trastorno por atracón, vemos realmente esta sensación de compulsión frente a la comida, la vergüenza con el cuerpo, del cuerpo, poder ir a una playa, no ir a una pileta, por ejemplo, ahora que empieza el verano, ¿sí? El chequeo corporal continuo, espejos, ¿sí? O preguntar cómo me veo bien, me veo mal, ¿sí? La sensación de baja autoestima, ¿sí? Son como conductas bastante como frecuentes dentro de los trastornos alimentarios. Bien. ¿Y siempre existe la distorsión de la imagen propia? No, no siempre, ¿sí? Hay una diferenciación que hay que hacer que es la insatisfacción de la imagen corporal es una cosa y la distorsión de la imagen corporal es... A ver, yo creo que la mayoría de las mujeres tienen un poco de insatisfacción corporal. ¿Qué significa esto? Que hay algo de nosotras que no nos va a gustar, ¿sí? No sé si la panza, una arruga, el pelo, ¿sí? Los dientes, o sea, uno puede tener un poco de insatisfacción corporal. Ahora, el problema es cuando eso se convierte en una cosa obsesiva y nos impide hacer cosas, ¿sí? Yo puedo tener, no sé, dificultades con determinada área de mi cuerpo, pero eso no me va a dificultar salir, encontrarme con gente, tener una pareja y demás. El problema es cuando eso es el problema, ¿sí? Y por otro lado hablamos de distorsión de la imagen corporal, que es cuando realmente entendemos que algo, ¿sí? Que no existe como eso. O sea, por ejemplo, una paciente que se siente gorda cuando está absolutamente desnutrida, ¿sí? O cuando siente que hay
no sé, una panza excesiva cuando realmente eso no existe, ¿sí? Hablamos ya de dismorfia corporal, ¿sí? O sea, esa es la gran diferenciación. Bien, y cuando el problema digamos el conflicto está siempre puesto realmente en el cuerpo, o hay otros desórdenes que llevan a poner toda esa mirada distorsionada o mal percibida o lo que fuere en el cuerpo. ¿Es estrictamente alimentario o hay algo más en nuestra psiquis? Definitivamente no es estrictamente alimentario. Lo que tenemos que pensar cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria es una cosa multifactorial, ¿sí? Claro. O sea, ¿qué predispone a un trastorno alimentario? Lo predispone básicamente una genética, porque son desórdenes hereditarios, ¿sí? Hay una base biológica en donde tenemos un cerebro predisponente con ciertas alteraciones, con cierta desregulación, ¿sí? O en el freno o en el no freno para, por ejemplo, para comer, y en otras áreas, ¿sí? Vamos a tener un ambiente, nos movemos en un ambiente en donde se ve en las redes sociales, en la gente, en la forma de hablar sobre los cuerpos, donde el ideal de delgadez es lo que tenemos que ser, que si no somos delgadas no somos, ¿sí? Y por otro lado también cierta personalidad, ciertos rasgos de personalidad que también predisponen, que pueden ser desde la rigidez, la cosa perfeccionista, la autoexigencia, la impulsividad en algunos casos, ¿sí? La desregulación emocional, ¿sí? Porque detrás de esto también puede haber desórdenes a nivel anímico, ¿sí? Y por otro lado también la familia, en donde hay familias que son muy exigentes, hay familias que no enseñan cómo regular determinadas emociones, son familias como muy intensas emocionalmente, ¿sí? Y donde ponen mucho foco en el perfeccionismo, en el cuerpo, ¿sí? Si yo tengo, digamos, si yo soy mamá y digo, ay, pero qué fea que estoy, qué vieja que estoy, bueno, la realidad es que mi hijo, mi hija va a estar leyendo, el foco tiene que estar puesto en la imagen y no en lo que somos, en nuestros valores y demás. Estos son los factores predisponentes, ¿sí? Como dije, hay factores biológicos, hay factores sociales, culturales y hay factores básicamente de personalidad y familiares, ¿sí? Claro. Ahora, no siempre se va a desarrollar un trastorno alimentario si tengo esto, ¿no? Claro, ¿Qué lo desarrolla? Sí. ¿Cómo hacemos ante cada escenario, doctora? Porque cuando hay una predisposición biológica, como usted explica, ¿cómo hacemos con eso? Lo que es social me parece que de alguna u otra manera se empieza a exponer como algo que debemos todos corregir y reflexionar acerca de eso. Y después, claro, está la construcción de la personalidad, de la inteligencia emocional. Son varios factores, pero me llama la atención especialmente esta predisposición biológica. ¿Qué se hace ante esto? ¿Cómo nos damos cuenta o cómo lo podemos revertir? Si es que es posible, A ver, ¿no? tener una predisposición biológica no significa que yo lo vaya a desarrollar el trastorno. Justamente Bien. ahí está nuestra alerta y ahí es donde nosotros podemos hacer mucho énfasis. Si yo, por ejemplo, tengo una tía con un trastorno alimentario, ¿sí? O tengo un padre con un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, tengo cierta genética parecida a lo que puede ser un trastorno alimentario, el comienzo de una dieta restrictiva puede ser el disparador para que esa genética se encienda, Claro, ¿sí? Con claro. lo cual, digamos, lo primero que tenemos que hacer en un niño adolescente es no ponerlo a dieta, es no restringirlo de lo que es la variedad de alimentos. Yo no estoy diciendo, porque a veces me dicen, pero a ver, no está bien comer un montón de chocolates o un montón de... A ver, no, lo bueno es la moderación, ¿sí? No es que Claro, vamos a... Si yo tengo un niño, proporciones. exactamente. Claro, entender Si yo tengo un las niño, proporciones. Con los chicos se juega mucho con eso en la educación nutricional, ¿no? Con la pirámide en la cual se ordenan los alimentos para que exacto. comprendan. Claro. Los alimentos divertidos tienen que ser parte de la alimentación diaria, ¿sí? Ahora, tiene que ser la puntita de esa pirámide, pero no tiene que estar Claro. restringido, ¿sí? Porque en el momento que yo restrinjo a un niño o un adolescente, va a pensar solo en eso que estoy Es cierto. restringiendo, ¿sí? Y Sí. entonces ahí va a empezar la obsesión, o van a empezar a comer a escondidas, ¿sí? O van a, digamos, van a empezar a suceder esas cosas.
Pensaba cuánto hay que trabajar, ¿no? Para educar en eso, porque es como un trabajito de todos los días y de un tiempo, digo, no se sale de un momento al otro, digamos. A nuestros hijos también hay que educarlos en la alimentación, en el respeto del cuerpo, en entender lo que tiene que ver con saludable y lo que tiene que ver con estética, costumbre cultural, construcción de estereotipos y demás, ¿no? Hay personas, si no la gran mayoría, doctora, que realmente lo pasan mal porque prácticamente ninguna de las personas entramos en los cánones de belleza establecidos. Celebramos que en los últimos tiempos hay marcas que comienzan a trabajar con modelos reales, como se dice, ¿no? O sea, con cuerpos reales. Me parece que eso es un gran avance porque el peso era muy grande, sobre todo para los adolescentes que están en una etapa de construcción de personalidad, ¿no? Definitivamente, las marcas están ayudando muchísimo, los medios están ayudando mucho también en informar, en mostrar esto de los modelos reales, en que, no sé, hace poquito hubo un TikTok dando vueltas sobre una modelo que estaba haciendo una campaña y estaba siendo retocada con unas prótesis glúteas, ¿sí? Sí, Entonces, recuerdo. bueno, digamos, esto fue leído por un medio y fue levantado, hizo que se muestre realmente esta escena como una Claro. cosa atroz, eh, con lo cual, digamos, que los medios también nos ayuden en poder cambiar esa mirada de ese ideal de delgadez que puede realmente enfermar, ¿no es cierto? Doctora, es muy difícil que la persona que lo está padeciendo, algunas de estas formas del trastorno alimentario o alguna de las conductas, como usted bien decía, no necesariamente tienen que cumplir con todos los requisitos, puede haber algo que dañe su salud por alguna conducta de trastorno alimenticio. ¿Cómo abordarlo, no? ¿Cómo hacerlo? Porque debe ser muy difícil reconocer que uno está siendo víctima de esa situación, ¿verdad? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se empieza? A ver, en algunos casos el abordaje tiene que ser desde los padres, ¿sí? Porque la anorexia, por ejemplo, es una enfermedad absolutamente egosintónica. ¿Qué significa esto? Es que es parte de ellos que están cómodos en esa situación y no quieren cambiarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ven lo desnutridas que están, no quieren aumentar de peso. Entonces, realmente los que van a ser los acompañantes en el tratamiento va a ser la familia, la pareja, los padres, quien sea, ¿sí? Distinto es en el caso de un paciente con trastorno por atracón, por ejemplo, que es el trastorno más frecuente, ¿sí? No es la anorexia, es el trastorno por atracón, o en la bulimia, en donde sí van a pedir ayuda porque el descontrol alimentario es algo que realmente avergüenza, da culpa, ¿sí? Entonces es ahí donde se pide, se levanta la bandera y dice, por favor, necesito un poco de ayuda, ¿sí? Pero siempre con mucho miedo, porque pensemos que son pacientes que están muy acostumbrados a este circuito restricción atracón, entonces animarse a empezar a comer regularmente, animarse a incorporar esos alimentos que para ellos son prohibidos, lleva realmente tiempo y son tratamientos largos, ¿sí? Por eso es tan importante el diagnóstico precoz, porque, digamos, cuanto antes se hace diagnóstico, más cortos van a ser los tiempos de tratamiento. ¿El diagnóstico lo hace una nutricionista o lo hace una especialista más vinculada a la psiquiatría, como es su caso, doctora? No necesariamente, a veces es el pediatra que puede darse cuenta, a veces puede ser una nutricionista, puede ser el mismo papá o la misma mamá que se da cuenta y pide ayuda, digamos, a veces es un psiquiatra, digamos, lo importante es que cada vez más agentes de salud estén, digamos, informados y puedan detectar precozmente, porque lo que sucedía es que muchas veces los médicos, ¿sí? Que eran los primeros que veían al paciente, no hacían ese tipo de preguntas, ¿sí? Tal vez la curva de peso se mantenía o había oscilaciones y esto no se preguntaba, ¿sí? Bien. Doctora Juana Paulicis, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre quedan preguntas abiertas, pero seguramente lo vamos a seguir durante el año. Gracias por conversar con nosotros. Un placer, Milva, gracias por la invitación.
El placer es nuestro, muchas gracias. Médica psiquiatra especializada en trastornos alimentarios y magíster en psicofarmacología. Quedan siempre preguntas no abiertas con este tema, pero bueno, la conclusión que podemos sacar es que tenemos que estar atentos de nuestro entorno, atentos de nuestros hijos sobre todo. Afecta a todas las edades, pero en la adolescencia, en la niñez, hay una construcción que es muy importante y ahí es donde tenemos que mirar y pedir ayuda y ocuparnos lo antes posible. No necesariamente se manifiesta una patología completa. Puede haber algunos elementos que hacen a que una persona esté padeciendo algún tipo de trastorno de alimentación y necesite ayuda. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Nos encontramos la próxima semana. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.